Bien, bendiciones para todos los hermanos y hermanas que están siguiendo esta transmisión por este canal, el canal de Ustream, que es el canal de la verdad, el canal de la vida. Para todos ustedes, reciban la brajón de nuestro Padre amado Yahweh. Estamos en Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica, en estudios en la Keilah Nefes, en compañía de nuestro hermano Marcelo Espinosa y el resto de los hermanos, donde vamos a estar analizando el tema del día de hoy, que corresponde, que es Hebreos capítulo número 7, el cual hemos titulado ¿cuál es la ciudad en la que reinó Melquisedec? Seguramente habrá mucha inquietud respecto de esto. Seguramente muchos de los que han estudiado las escrituras, la Biblia, algún momento se habrán preguntado esto: ¿cuál era aquella ciudad donde estaba este sumo sacerdote del Dios Altísimo, del Elohim Altísimo, del Shaddai, que salió al encuentro de Abraham? ¿Cuál es esa ciudad? Y la vamos ahora a analizar con la ayuda de las mismas escrituras. Bien, con nosotros está Marcelo Espinosa acá en estudios, y también nuestro hermano Moshe Ben David, que está en Sevilla, España. Adelante, Marcelo. Shabbat Shalom a todos los hermanos. Es importantísimo este tema del saber que del libro de Hebreos a quién fue dirigido, el saber por qué se escribió. Vamos a estar repitiendo esto cada programa y cada capítulo que vamos estudiando, porque es necesario que se sepa que el contexto del libro de Hebreos es absolutamente referente a la existencia y vigencia de la Torá, del Shabbat, de los sacrificios del templo en ese tiempo, cuando estaba en pie el templo, y de que hoy tenemos un sumo sacerdote único mediador entre el hombre y Yahweh. Además, debemos tener claro que muchas personas han querido anular este libro, diciendo que no pertenece al canon, porque tiene ciertos errores que vamos a ver más adelante en el capítulo 8, pero esos son errores de traducción. Inclusive hay una interpolación maliciosa de que esa Biblia, la Reina Valera, la que tengo yo en este momento, esta Biblia tiene un error gravísimo que le pone la palabra pacto donde ni siquiera existió algo parecido a eso, y cambia completamente, al cometer una blasfemia contra el Ruach, cambia completamente el sentido del sacerdocio, del reemplazo del sacerdocio, diciendo que es la Torá la que está anulada. Bueno, eso lo veremos más adelante. Es importante que sepamos el contexto en el cual se desarrolla, cuándo, por qué y cómo este libro y esta carta a los hebreos. Bien, también con nosotros nuestro hermano Moshe desde Sevilla, España. Adelante, Moshe. Shalom, shalom en este día. La verdad que este libro es apasionante, este libro es cuando menos inquietante, y además, bueno, de corroborarlo y confirmar lo que han dicho tanto Marcelo Espinosa como Marcelo Palmiño, darle otro giro también realmente a la malinterpretación que directamente a través de los tiempos, donde tanto catolicismo como protestantismo se han colocado en unas bases férreas que luego no han tenido una consistencia en cuanto a la Torá, porque realmente están persiguiendo sus propios intereses, las formas de ver las cosas. Pero bueno, vamos a andar poco a poco en las escrituras, y como decía Marcelo Espinosa, ahora más adelante, eso del pacto, eso de quién es el que es, por qué es y para qué es, realmente quede establecido. Adelante, Marcelo. Bien, entonces les invito a que tomen su texto bíblico, cualquiera que tengan, porque es acá donde vamos a estudiar y analizar, y a estar corrigiendo los errores, inclusive de traducción o de transliteración que hayan ocurrido, que de hecho hay errores también en la transliteración. Bien, Hebreos capítulo número 7. Vamos a leer el último versículo del capítulo 6, el versículo 20, que dice: donde uno anteriormente ha entrado por amor a nosotros, a saber, Yeshua, quien se ha convertido en el Cohen Agadol para siempre, para ser comparado con Melquisedec o Melexai. En el capítulo anterior
nos instruyó en la importancia de lo que era el sumo sacerdote. La importancia. Que este sumo sacerdocio, a diferencia, el de Melquisedec, a diferencia del que está instituido en Torah, que es el levítico, que es consecutivo o hereditario, genéticamente, físicamente, es diferente al sacerdocio de Melquisedec, porque ese sacerdocio, quienes lo ministraron, lo ganaron por entrega al Eterno, y en Yeshua el sacerdocio es por juramento, porque está profetizado y juramentado por Yahweh a través de sus profetas que Yeshua sería un sacerdote por la ordenanza de Melquisedec, pero para siempre. Por eso en ese sacerdocio ya no se necesita el cambio hereditario. Yeshua no necesitaba tener descendencia para que se asuma un nuevo sacerdocio, porque el sacerdocio de Yeshua es eterno por el juramento. Bien, entonces vayamos al capítulo número 1. El capítulo número 7 de esta carta a los hebreos. Y vamos a notar que Shaul, que para nosotros hemos coincidido en esto, es el autor de esta carta, toma de Bereshit y de toda la referencia que él tenía, porque era un gran estudioso de la escritura, muy conocedor de la escritura, instruido por un gran rabino entre los judíos, como era Gamaliel, y pues como todos los rabinos de una yeshiva, muy estudiosos y conocedores, no como los predicadores que hoy en día se conocen. Ellos en esos tiempos realmente eran estudiosos de la escritura. Entonces, Hebreos capítulo 7, versículo 1 dice: este Melquisedec, rey de Salem, un Cohen del Elohim Halayon, del Elohim Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. También Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. Ahora, primero que todo, por traducción de su nombre, es el rey de justicia, dice acá, y también rey de Salem, rey de Shalom, que significa rey de paz. Así parecido tiene usted en la Reina Valera. Ahora, hemos titulado para el capítulo de hoy, ¿cuál era esa ciudad? Porque acá ciertamente está diciendo Shaul en su carta que el rey de Shalem le salió al encuentro a Abraham, y que Abraham dio la 10ª parte del botín que venía recogiendo luego de la batalla con los 5 reyes de oro. Recordemos eso. Este texto bíblico lo utilizan hoy en día los predicadores, las iglesias, para decir que si ellos no son levitas, entonces está bien que reciban el diezmo, porque Abraham le dio los diezmos a una persona que no era levita. Pero resulta que lo que está enseñando Shaul en esta carta a los hebreos, a la congregación hebrea, conocedora, instruida en Torah, no era respecto de los diezmos. Ese no es el contexto de esta enseñanza, no. Está mostrando que este sacerdote Melquisedec, que ya vamos a ver quién era, este sacerdote Melquisedec recibió los diezmos de Abraham, quien era genéticamente el que iba a traer a Leví. Es decir, el sacerdocio de Melquisedec es mayor en jerarquía que el de el levítico, por cuanto el mismo Leví, estando aún genéticamente dentro de su padre Abraham, él se subyugó al sacerdocio Leví. Es que no olvidemos que Abraham también fue sacerdote por el orden de Melquisedec. Abraham y todos los primogénitos eran sacerdotes por el orden de Melquisedec. Por eso pudo hacer un sacrificio, una ofrenda con su hijo. Por eso pudo edificar un altar para poder sacrificar la ofrenda que fue Isaac. Bueno, y hoy en día las iglesias inclusive llegan a tener iglesias nombre de iglesia de Salem.
y piensan que es un lugar santo en algún sitio por ahí en el limbo, o un lugar celestial. Es un lugar en la tierra. O sea, Jerusalén significa ciudad de paz. Entonces, si se presenta Melquisedec, rey de Shalom, de la ciudad de Shalom, es rey de Jerusalén. Correcto. ¿Y dónde nosotros vamos a encontrar? Y eso solo sucederá en el milenio. Ahora, sucede que siempre dicen, bueno, pero eso son palabrerías, son ustedes los que lo afirman. Pero ¿dónde está la evidencia de eso, Marcelo? La evidencia está en la Escritura y se lo voy a demostrar. Bien, si nosotros vamos al Salmo 76, en el versículo número 2, si usted lee el texto en hebreo, que de hecho yo lo tengo acá en el texto que preparamos para el tema, que por cierto no he subido todavía ninguno del libro de hebreo porque estaba esperando completarlo para subir el libro completo, pero voy a empezar a subirlo, trataré de hacerlo mañana, sobre todo por este tema. Si usted lee, como yo tengo acá, el escrito hebreo, el texto hebreo, y relacionado a la concordancia Strong, que es de mucha ayuda, usted se va a dar cuenta que en Salmo 76.2, donde dice de la siguiente manera, y en Salem está, la Reina Valera dice así, estoy leyendo este verso de la Reina Valera, y en Salem está tu tabernáculo y tu habitación en Sion. Así dice el Salmo 76, verso 2 de la Reina Valera. Y en Salem está tu tabernáculo y su habitación en Sion. Yo leo el texto hebreo y veo que donde dice Salem es Shalem, que viene de Shalom. Y si nosotros vamos al libro de Génesis 14:18, al episodio del encuentro de Melquisedec con Abraham, en la Reina Valera dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Entonces dice que ese Melquisedec era rey de Salem. Salem, en los dos versículos, tanto en hebreo, en el libro de los Salmos 76.2, como en Génesis 14:18, es la misma palabra y la misma concordancia Strong. Esto quiere decir que este Melquisedec era un rey, como dice Marcelo, de la ciudad de Jerusalén. Ahora, antes, cuando todavía no había llegado el pueblo de Israel, ciertamente se llamaba Shalem. Y el rey de Shalem era el rey de paz, así era conocido inclusive entre la gentilidad. Luego que llega el pueblo israelita, es que se le cambia el nombre de la ciudad a Jerusalén, que es la ciudad. En esto existen varios estudios, que lo vamos a ampliar en otro momento para no desviarnos de la enseñanza, en el que los prefijos antes de Shalem, Yeru, por ejemplo, podría significar la que enseña o la que transmite, la ciudad que transmite la paz, el Shalom. Es necesario también, los hermanos, que sepan que si Jerusalén es la ciudad de paz, ¿por qué viene un milenio? Porque recién el nombre va a ser efectivo o se va a hacer realidad el significado, porque Jerusalén hasta el día de hoy, desde la antigüedad, ha sido la ciudad más conflictiva del mundo. Nosotros no podemos olvidar que la palabra del Eterno nunca cae al suelo o nunca deja de cumplirse. Entonces, estamos viendo que hay un rey, un sumo sacerdote rey de Shalom, de Salem, de Jerusalén. Estamos viendo que hay una ciudad que cumple con ese requisito. ¿Cuándo va a ser efectivo ese mandato, ese rey? Porque cuando estaba Abraham, estaba un sacerdote por la orden de Melquisedec. Y cuando a Yeshua es un sumo sacerdote del orden de Melquisedec. No es el Melquisedec, Melech Sadik, el rey de justicia. Entonces nosotros podemos, con este entendimiento que nos está dando Marcelo, podemos deducir que obligadamente tiene que existir
una era milenial, donde todo esto se haga efectivo, donde el rey, el Melech Sadik, esté en Jerusalén y siendo ministrando como el rey de Shalem. Ahora, ya sabemos, y la misma escritura nos avala, que es que el problema son las traducciones, hermano, y lo vamos a ver acá. Melquisedec, que es un título, por cierto, no es un nombre, este rey tenía nombre. Melquisedec tenía nombre y su nombre era Shem. Shem, ese era el nombre del rey que estaba en ese momento, y yo estoy seguro que era el hijo de Noé. Ahora fíjense ustedes, si nosotros vamos al libro de Jacer, capítulo 9, versículo 5, es importante leer, hermano. El libro de Jacer es un libro avalado por la misma escritura, porque en Josué, capítulo 10, versículo 13, dice que existe este libro y que ahí hay muchos hechos de la Biblia, muchos hechos históricos. Y en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 18, también lo dice. Entonces, la misma escritura avala este libro y por eso es importante también leerlo. En ese libro, que la Reina Valera dice el libro de Jacer, que en hebreo se llama Sefer Yazar, el libro del justo, en el capítulo 9, versículo 5 empieza diciendo así: y cuando Abraham salió de la cueva, aquí va a narrar el mismo hecho que está en el libro de Hebreos y en el libro de Génesis, el encuentro de Abraham con Melquisedec. Pero mire cómo nos amplía este libro la historia. Sefer Yazar, capítulo 9, versículo 5. Y cuando Abraham salió de la cueva, él fue a Noab y su hijo Shem. Antes que ese encuentro, les decía que el nombre de ese rey era Shem. Ahora, Abraham conoció a Shem. Abraham era de mayor de 50 años cuando recién murió Noé. Abraham fue instruido por Noé y por su hijo Shem. Ellos lo instruyeron en el camino de Yahweh. Y eso es lo que les quiero traer. De hecho, es su abuelo. De hecho, claro, Es su abuelo, es abuelo de Abraham. Claro, era un tatarabuelo. Ahora, quiero que a través de hechos históricos narrados en este libro, que la Biblia lo avala, yo quiero que constatemos que Abraham fue instruido por Shem y que Abraham conocía a Shem. Por eso cuando Shem con sus hombres, el rey Melquisedec, salió al encuentro no solo, salió con muchos de sus hombres al encuentro, a la ayuda de Abraham, cuando ya Abraham venía derrotando a los reyes, porque este rey fue a la ayuda de Abraham. Pero Abraham, Yahweh lo bendijo y entregó a su enemigo, por eso no tuvo necesidad de actuar con sus hombres, y le dijo: bendito eres del Dios Altísimo, porque entregó a los enemigos en tu mano, sin la ayuda inclusive de Melquisedec, que iba ya con su ejército. Y ahí lo bendijo, y cuando lo bendijo, Abraham le dio la 10ª parte de ese botín, aunque él no haya participado en la guerra. Eso es lo que tenemos que notar, hermano. No es simplemente que le dio el diezmo, entonces el pastor dice: no, pues Abraham le dio el diezmo, me lo dio a mí también. No, él iba a participar de la guerra y fue con sus hombres, y está narrado en el libro de Jacer. Ahora, también debemos caer en cuenta, nosotros hablamos de que el orden de Melquisedec se les da a los primogénitos. Debemos tomar en cuenta algo, porque alguien va a decir: bueno, el papá de Abraham era el que debía llevar el orden del sacerdocio, pero según el libro de Jacer, no recuerdo si el nombre es Taré, ya, el papá de Abraham era idólatra, y él tenía ídolos que Abraham destruyó, según el libro del justo de Jacer. Entonces vemos que el sacerdocio, cuando sale al encuentro con pan y vino, probablemente esto es un entendimiento supuesto, muy apegado a la tradición de la Mesopotamia de aquel tiempo, cómo se celebraban los pactos. Probablemente le transfirió su abuelo Shem, le transfirió el orden de Melquisedec. ¿Por qué sabemos que Noé fue del orden de Melquisedec? Porque los bendijo a sus hijos. Claro, y porque hizo este sacrificio que Yahweh aceptó, y Yahweh solo acepta sacrificio de un Cohen. Sí. Bien, entonces yo lo que quiero es demostrarle con hechos y con evidencia. Vamos, como les decía, al libro de Sefer Yazar, capítulo 9, versículo 5, para demostrarle que Abraham fue instruido por Noé y por su hijo Shem. Dice Sefer Yazar 9:5: cuando Abraham salió de la cueva, él fue a Noé y su hijo Shem.
y él permaneció con ellos para aprender la instrucción de Yahweh y sus sendas. Y ningún hombre supo dónde Abraham estaba. Y Abraham sirvió a Noé y a Shem por largo tiempo. Y Abraham estuvo en la casa de Noé por 39 años. Y Abraham conoció a Yahweh desde los 3 años que tenía. Y el camino en la senda de Yahweh está el día de su muerte, como Noé y su hijo Shem le había enseñado. Y todos los hijos de la tierra de esos días grandemente transgredieron contra Yahweh y se rebelaron contra él y sirvieron a otros Elohim. Como ustedes pueden contactar, hermano, ya se me enredó un poco la lengua, Abraham fue instruido directamente por Noé y por su hijo Shem. Bien, como les digo, este libro está avalado por la escritura, por eso no lo podemos desechar, y si la Biblia lo avala, entonces su historia es verdadera. Ahora sí vayamos al episodio del encuentro de Abraham con Melquisedec para que sepamos quién era ese Melquisedec. En este libro de Sefer Yashar, en el capítulo 16, el versículo 11, dice de la siguiente manera: Adoniselec. Este es otro título, igual que Melquisedec. Adoniselec, que significa en hebreo el Señor que imparte justicia. Adoniselec dice así, que era Melquisedec, rey de Jerusalén. El nombre era Shem. Salió con sus hombres para encontrarse con Abraham y su gente, con pan y vino, y ellos permanecieron juntos en el valle de Melec, que es el valle del rey. Versículo 12, estoy leyendo el Sefer Yashar, capítulo 16. Y Adoniselec bendijo a Abraham, y Abraham le dio una 10ª parte de todo lo que había traído el botín de sus enemigos, porque Adoniselec era Cohen del Elión, es decir, del Elohim Altísimo. El Elión es una contracción de decir Elohim el grande, o el Altísimo, o el sumamente poderoso, o el poderoso. Ahora, vemos que aquí aparece la palabra Adoniselec. Entonces me dirán, sí, pero eso ustedes se lo sacaron de un libro que por ahí, como me dijo un día un predicador, esos son libros satánicos que no tienen nada que ver con la Biblia. Pero fíjense ustedes una cosa, que es totalmente erróneo. En la Biblia Reina Valera aparece el nombre de Adoniselec cuando nombra al rey de Salem. Y se los demuestro. Abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 1. Miren cómo dice la Reina Valera. Reina Valera, Josué, capítulo 10, versículo 1, dice así: y como Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con ellos y con los israelitas, y que estaban entre ellos, entonces tuvo temor. Fíjense ustedes que la misma Reina Valera sale el nombre de Adonisedec. ¿Sabe por qué? En la traducción, en la transliteración y la traducción no ponen de la misma manera como se escribe originalmente, sino que le dieron una traducción. Realmente debería decir Adonisedec en hebreo, que significa el Señor que imparte justicia. Ese era un título, al igual que los faraones, al igual que los César, era un título de los reyes, de los monarcas. Entonces ese monarca en esa región, desde antes que llegue el pueblo de Israel, se les llamaba a ese rey el Señor que imparte justicia. En idioma semita era Adonisedec. Y a Shem, cuando Shem tomó ese reino de la ciudad de Jerusalén, a él se lo tituló o se lo denominó Melquisedec o Melech Tzaddik, el rey que imparte justicia, o el rey de la justicia. Entonces, como vemos, estos nombres son importantes, aunque parecen irrelevantes. Es importante para entender. Si nosotros no tenemos estos contextos históricos, ¿cómo podemos saber y entender lo que Pablo le está transmitiendo a un pueblo hebreo que sí sabía lo que yo les estoy contando ahora? Porque ese pueblo sí sabía. Entonces para ellos solo les explico de esa manera y ellos entendían. Pero un predicador, y peor aún, un creyente cristiano, no va a entender la carta de Hebreos porque no tiene
estos argumentos históricos. Y eso es importante y por eso lo hemos traído. Tiene una gran importancia porque sin ellos nosotros no vamos a comprender muchas cosas. Bien, quiero darle paso, antes de continuar, a, no sé si tú o Moshe para que también él opine, haga su comentario hasta este lapso, hasta este episodio del debate. Adelante, Moshe. Pues la verdad es que sí me gustaría dar algunos apuntes, porque realmente, bueno, las líneas generales las estamos calcando muy bien en este caso. Empezando un poco por el principio, decía, ¿por qué, antes decía Espinosa, el milenio? ¿Por qué hay que limpiar directamente si es la ciudad Salem, ese Jerusalén? ¿Por qué es necesario que directamente Yahushua venga a establecer un reino milenial? Pues por una sencilla razón, la limpieza del pecado de tantos y tantos siglos. Entendamos hoy en día que lo que podemos en cierta manera, y lo digo con respeto, idolatrar a Israel hoy en día está lleno de pecado y podredumbre. Y cuidado con las palabras que digo, porque no estoy diciendo nada que no esté ocurriendo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Israel? Se está comiendo cerdo como nunca se ha comido. Es más, de hecho hay negocios donde solamente se vende un cerdo. Es curiosísima los datos. Gracias al Eterno tengo cierta información y yo mismo estoy otra vez viajando para allá para comprobar con nuestros propios ojos y nuestros propios testimonios que realmente las cosas que están ocurriendo en Israel son terribles. A ver, nunca ha sido desechado Israel. Sin embargo, vamos a tener que seguir viendo esa Jerusalén, ese lugar de paz donde realmente el Eterno quiere establecer, o mejor dicho, va a establecer su reino definitivo, pero no puede hacerlo mientras que haya una mancha, mientras que sencillamente todo lo que se ha ido haciendo, y él puede evitarlo de un día para otro, pero sin embargo ha establecido 1000 años. En 1000 años será un momento de tiempo suficiente, recordemos lo que dijo Pedro, para nosotros puede que sea muchísimo tiempo, para él es un día. 1000 años serán como un día, o un día como 1000 años. Con lo cual estamos hablando de muchísimo tiempo para la mente humana, pero prácticamente un chascar de dedos precisamente para el Eterno. Pero en ese momento, ¿qué va a hacer? Va a eliminar, va a sacar todo lo que directamente el hombre a través de sus placeres, de sus cuestiones, va a eliminar. Es correcto que evidentemente era evidente que tenéis que decir el nombre de Melquisedec, que es el título. Es un título que realmente, y no un nombre. Pero sin embargo, recordemos de dónde venía Abraham, cuando se cruza con ese ser, que evidentemente lo que hoy en día los que viven del diezmo, o mejor dicho, han implantado su cuota de poder, por decirlo de alguna forma, su recaudación mensual para su sostenimiento personal en base a una excusa, que esto no les acredita para nada el que puedan cobrar, sí, mejor dicho cobrar, porque bueno, la gente antes lo hacía voluntariamente, pero ahora sí. Venía de una guerra, venía en este caso de derrocar, según dice la Reina Valera, hablamos en 14 de Génesis 8, y le salieron rey de Sodoma, rey de Gomorra, y rey de Abda, y el rey de Zeboim, y el rey de Bela, el cual es Toar. Y dispusieron la batalla contra ellos en el valle de Sidim. Isabel contra Kelaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Coín, y Arafel, rey de Sinar, y Ariok, rey de Lazar, 4 reyes contra 5. ¿Qué ocurre cuando Abraham viene? Viene de rescatar a su sobrino. Y él, bien conocedor, como ya hemos dicho en episodios pasados con diferentes libros, Abraham sí conocía a Noé. Abraham no salió de Ur porque escuchó una voz y dijo, este es el que me ha hablado, pues a este sí de punto. Él conocía perfectamente al creador del cielo y de la tierra. Había sido instruido, como bien dicho, no solo por Noah, sino por sus hijos. Él conocía a sus hijos. ¿Qué hace cuando directamente viene a rescatar a Lot? Lo viene a rescatar hoy en día podemos hacer un paralelismo, rescatarle del paganismo. Que luego, lógicamente, bueno, pues terminó el pobre Lot como terminó, pero bueno, eso fue una decisión personal. El conocimiento que tenía Abraham de Melquisedec, o de Shem en este caso, el gran sacerdocio que realmente él representaba para él era la autoridad.
esa autoridad que realmente establece en este trocito, que luego queda evidentemente de por vida, establece un respeto generacional que hoy en día se ha perdido. El respeto al mayor, el respeto no tenía, ¿cómo se suele decir?, establecido porque así lo mandan los cánones. No. Él automáticamente reconoció a una persona de honra y le honró. Y luego, ¿qué dice la Escritura? Sacaron, bendito sea Abraham, del Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Esto lo leyendo en el 14, 20 y 18. Diciendo el creador de los cielos y de la tierra, bendito sea el Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Él venía a agradecer directamente porque había reconocido de quién venía la ayuda. Y al que realmente representaba esa ayuda en la tierra era Shem. Con lo cual, el sumo sacerdote, por decirlo de alguna forma, en la que él sí veía una forma a quien evidentemente, aparte de levantar un altar y dar gracias al Todopoderoso, era él. Era la forma que hoy en día, realmente lo que antes estábamos hablando de Adonisedec, pues es correcto, era el que impartía justicia, porque realmente Abraham era un tío responsable, respetuoso. Ciertamente nos lo pintan como un señor pagano que sale de un sitio hasta que empieza a tener un trato personal con el Eterno y empieza a limpiar su vida. Y claro, cuando reconoce paz, gozo y justicia, que son los títulos que directamente le conceden en esta línea. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en día? No tenemos la gran excusa de que yo sé a quién sirvo y hago lo que yo creo conveniente. Error. Para eso tenemos la Torá, para que nos vayan diciendo paso por paso y día por día las cosas de las que tenemos que estar haciendo de una forma ordenada. En el mismo capítulo que estamos leyendo, del 7, define como en primer lugar rey de justicia, que significa rey de justicia, también rey de Salem, que significa rey de paz. Cuando Abraham, que no hacía falta que fuese ninguna yeshiva, sino que tuvo el mejor instructor, a Noah. Recordemos que según el libro de Yafé, según está leyendo antes Marcelo, posiblemente cuando murió Noah, él debió tener entre los 50 y los 60 años. Era un chavalín, era un jovencito, pero sí ya en su memoria recordaba directamente no solamente a él, sino a sus descendientes. Con lo cual, lo que hoy en día no tenemos es el respeto a los mayores. Sí lo reconoció en el Melquisedec. Sí lo dio directamente ese tema. ¿Qué ocurre hoy en día con la comparativa de estos señores que estamos teniendo como pseudo-autoridades? Llámense apóstoles, llámense profetas, llámense los ministerios que hoy en día se cuelgan como ministerios de hombre, porque no han sido impuestos por nadie, sino que sencillamente ellos mismos, al que le corresponde no se lo dan, y al que no le corresponde automáticamente le dan la honra y el honor. Y en este caso estamos hablando de muchas veces lo que es la palabra literal, pero se están haciendo dioses en la tierra, se están haciendo reyes de reino que no les pertenecen, usurpadores de estas cosas. Sin embargo, cuando vemos a alguien como Abraham, que realmente nos enseña, y que en dos sitios diferentes, uno en la Tanaj y otro en la Besorá, como la honra y lo que es de orden, sí se está dando. Sí le estaba diciendo, yo te voy a honrar porque evidentemente reconozco quién ha estado conmigo en la batalla, sé de quién me viene la ayuda y evidentemente aquí te doy la honra porque de otra forma no tengo. Dice que le da la 10ª parte, no habla del diezmo como tal en cuanto a estoy haciendo un precepto, sino que imparte la justicia de la que hablaba. Y se me ha hecho justicia, he ido en el nombre de Yahweh, de la máxima autoridad, y es cuando él regresa, no hace falta que nadie le diga nada, automáticamente se arrodilla y dice, esto es tuyo, esto te pertenece. ¿Estamos haciendo nosotros lo mismo? Le estamos dando directamente la gloria y la honra en cuanto a la mínima oportunidad que tiene para darnos un llamado, y hablo del tema personal, no del tema ministerial, sino que Yahweh al que ama dice que adiestra, reprende. ¿Por qué? Porque él quiere que seamos hijos perfectos. Pues exactamente, qué bien educado estaba Abraham cuando Noah le da todo tipo de instrucciones y le dice, ya sabes quién. Yo muchas veces he parado a pensar eso mismo. ¿Cómo Abraham le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré?
ni que le hubiese tocado la lotería en algún lado. No, él sabía perfectamente quién estaba hablando, ya tenía referencias del Dios Altísimo, ya sabía perfectamente que el Elohim verdadero en algún momento se pondría en contacto con él, y cuando le llama a un sitio de paganismo. Era el sitio donde me estaba viendo. Dice, ahora voy a empezar a trabajar contigo. Qué curioso. Le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y lo primero que se lleva es el Padre. ¿No estamos haciendo nosotros lo mismo? Que realmente estamos llevándonos con nosotros nuestros vicios, nuestras miserias, todas las cosas y todas las cargas que Él ha querido llevarnos. Bueno, pues es un poco la comparativa en cuanto. Hoy, si somos listos, si somos sabios, si somos medianamente inteligentes, seguiremos la voluntad de Yahweh. ¿Cómo? A través de la Torá. La Torá es el único sitio directamente, como ha dicho hace Marcelo, donde tenemos la referencia. Es que no nos dice exactamente, oiga, vamos a hacer lo que se llama análisis cronológico. Salem, Yerú, el Sion, el Salmo 76, evidentemente es una buenísima referencia. ¿Para qué? Para que entendamos que no andaría muy lejos. Qué curioso, donde Abraham no tiene que terminar con la vida, vamos a dejarlo ahí, con la vida de su hijo, Yitzhak o Isaac, es en Jerusalén, es en el mismo monte. Bueno, pues queda un poco ahí, un poco el reflejo que directamente de lo que este libro, a lo mejor este capítulo, que es instrucción pura en cuanto a investigación literal del tema, tenemos también nuestra parte práctica, de cómo evidentemente el Eterno nos dice, nos pone los ejemplos precisos para cómo, sabiendo de nuestro padre Abraham, podamos llegar directamente a darle el honor y la honra y la pleitesía a Yahoshua HaMashiach. Con lo que acaba de decir Moshe, nosotros podemos considerar el hecho de que el lugar exacto donde Yahweh proveyó de un cordero, donde prometió a Abraham, donde Abraham profetizó que iba a proveer un cordero el Eterno cuando estaba yendo a sacrificar a su hijo y fue detenido. En ese mismo lugar, ni un metro más, ni un metro menos, ese era el Gólgota, eso era en Jerusalén. Nosotros debemos estar conscientes, este mensaje es para los hermanos de la cristiandad. Cuando ellos leen esa parte de Abraham, suponíamos en aquel tiempo que era en un lugar diferente a que luego cuando entraron de Egipto llegaron a la tierra y tomaron posesión de la tierra. No, era en esa misma tierra. El lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ese es el monte Moria. Luego ahí mismo fue el templo. Entonces podemos relacionar que cuando salió ese rey de Salem era de Jerusalén. En esa misma ciudad ella era un rey. Shem era rey en ese tiempo. Era un rey físico, pero de la orden de Melquisedec. Muchos en la cristiandad, como yo hablo por mi experiencia personal, cuando leía aquellos versos yo pensaba que era una especie de ángel que salía por el desconocimiento. Y eso es por esto, Marcelo, por lo que sigue en el versículo 3 de Hebreos 7. El problema es la traducción. Si en algún momento, algún día, un predicador o un grupo de predicadores se preparan y estudian y hacen, en vez de esos monólogos de tomar la Biblia, leer 3 versos y luego hablar 1 hora, un monólogo motivacional, para que la congregación piense que el pastor está revestido del Espíritu Santo, si hicieran un estudio, se pusieran a realmente hacer investigaciones profundas, tendrían argumentos como los que hoy estamos presentando de cómo es realmente la historia de la Escritura y cómo es que enseñan luego los apóstoles para que puedan entender. Por ejemplo, mire, lo que acaba de decir Marcelo, se pensaba, desde el cristianismo se piensa, nosotros tal vez pensábamos igual. Marcelo dice que pensaba tal vez que era hasta un ángel Melquisedec. ¿Por qué? El problema es cuando toma la traducción, hace el traductor. Es que si pensabas tú que era Jesús, Melquisedec, que salía a recibir los diezmos de Abraham, obviamente pensabas que era un ángel, porque Jesús no venía en carne todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el traductor pone su interpretación, entonces significa que él estaba entendiendo esto y por eso lo plasmó. Miremos lo que dice
en Hebreos 7, en el versículo 3. En la Reina Valera dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué se entiende ahí? Sin padre, sin madre. Es decir, él salió de la nada. Eso es lo que hace entender la Reina Valera. Te trae del limbo a un, Claro. a un ser. O sea, te hace una, te hace una historia de imaginación, ¿verdad? Algo muy cercano a la ficción. Apareció de repente alguien y se le apareció a Abraham y Abraham le dio los 10. Es del sacerdocio que Pero la resulta que eso no es así. Eso es una mala traducción, una mala interpretación del traductor. He tomado acá de otro texto hebreo que dice de la siguiente manera: no hay un registro de su padre, de su madre, antepasados de nacimiento de muerte. Más bien, como el Hijo de Yahweh, continúa como Cohen a perpetuidad. Eso es otra cosa. Pero está hablando específicamente de la orden. De la orden. Pero ¿Por dice, qué? ¿Por no qué tiene más? registro. ¿Qué es lo que dijo Pablo o Shaul, que realmente se llama, cuando les enseñaban a los hebreos? Los hebreos sabían que toda su constitución, desde sus orígenes semitas, desde el origen de sus padres, existen genealogías, existen registros genealógicos. Y eso era importantísimo de familia a familia, de clan a clan, de tribu a Claro, tribu. esa es la razón por la que nosotros abrimos el libro de Lucas y el Evangelio de Mateo y vemos las genealogías de José y de María, de Miriam. Es porque eso no era raro. Es más, Lucas es una carta dirigida al sumo sacerdote. ¿Por qué le pone la genealogía al sumo sacerdote? Porque en el lugar donde se guardaban los archivos de las genealogías era en el templo. Cuando se destruyó el templo, parte del propósito del Eterno era destruir el orden genealógico, para que nadie se jacte y no hagan lo que hoy día hace el judaísmo ortodoxo: negarte la entrada al conocimiento de la Torah, cuando ellos son los llamados, como están con Torah de alguna manera, si sea de una manera malentendida, pero ellos tienen Torah y la obligación de ellos sería transmitir la Torah al mundo, y ellos lo primero que hacen es cerrar las puertas. Entonces, cuando destruye el templo, la sabiduría del Eterno destruye también ese cordón que de pronto iba a tergiversar el recoger las tribus perdidas, porque las tribus perdidas tienen que recogerse de las naciones. No, solo el Eterno sabe la genealogía de cada quien, pero es necesario saber que el semen de Abraham tiene que estar en la oveja perdida de la casa de Israel. Y si uno es un foráneo, un extranjero, un gentil que quiere guardar los pactos, también puede adherirse y puede convertirse. Bueno, si vamos viendo nosotros hoy que dice sin padre, sin madre, sin genealogía, ni tiene principio de días ni de fin de vida, está hablando del ordenamiento de Melquisedec. ¿Por qué? Porque el sobrino de Matusalén también fue sacerdote por el orden de Melquisedec, según el libro de Enoc, que Judas hace referencia. Entonces nosotros sabemos que tuvo un padre y tuvo madre, pero Sí, hablando del orden, o sea, no de la persona física, en este caso Shem, la genealogía está contada en el Génesis. Entonces, claro. pero la genealogía del título Melquisedec no existe. ¿Por qué? Porque no es una persona, es un título, es una ordenanza que Yahweh dio a los seres que tenían el corazón dispuesto a su servicio. Por eso es que Pablo no está diciendo que vino de la nada. Él está diciendo que este Melquisedec o el título de Melquisedec no se lo puede registrar o no se lo encuentra registrado. ¿Por qué? Porque no tiene principios ni tiene fin. O sea, es una ordenanza que desde los inicios de los tiempos, desde que apareció el primer hombre que fue acepto a Yahweh, que Yahweh lo formó para que le sirva, fue entregado el sacerdocio de Melquisedec. Claro, todos los primogénitos llevaban el sacerdocio. Bueno, eso sería, y aquí está haciendo una referencia también sacerdote para siempre. ¿Por qué? Porque son palabras proféticas, porque el sacerdocio levita iba a detenerse estos 2000 años que no iba a haber templo. Entonces está instruyendo. O sea, ¿por qué se trae a colación estas palabras Pablo? Que por cierto es un verso, si mal no recuerdo, el Salmo 110. El Salmo 110, cuando se le promete bajo juramento Yahweh
que a Yeshua le iba a dar el sacerdocio de Melquisedec, dice, y es un sacerdocio El sumo eterno. sacerdocio. El sumo sacerdocio eterno. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel se le dio el sacerdocio de Melquisedec. Al pueblo de Israel se le dio el sacerdocio, pero el sumo sacerdocio estaba en manos de Yeshua. Porque nosotros vemos que antes de la transgresión del becerro de oro, cuando se le da el sacerdocio, se le quita a todo Israel y se le da a la tribu de Leví, vemos que a todos era la promesa de ser sacerdotes. Recordemos algo que yo escuché en internet, algo muy sabio, de alguien que decía: no todos los levitas son sumos sacerdotes, pero todos los sumos sacerdotes son levitas. Igual para esto entraría, cabería el mismo, aplicaría el mismo concepto. No todos los sacerdotes del orden de Melquisedec son sumos sacerdotes, pero el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec es de sacerdote. Correcto, De bien. todos. Ahora, lo que está enseñando acá, vamos a hablar en presente porque nos está enseñando también a nosotros que queremos entender la carta de los hebreos. Lo que Shaul está enseñando en esta carta es la jerarquía, como bien dice Marcelo. ¿Por qué? Porque estaba prometido en el libro de Shemot, en Éxodo, que el pueblo de Israel era escogido para que sea un pueblo de sacerdotes. Entonces, la tribu de Leví era ordenada físicamente, esa tribu, para ministrar en el templo terrenal. Pero el pueblo entero, si todos volcaban el corazón al Eterno, iban a recibir el sacerdocio, pero ya no el sacerdocio levita, porque el sacerdocio levita le pertenecía a esa tribu y era para ministrar en el templo físico terrenal. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio ordenado desde los principios de los tiempos del ser humano, o por lo menos del hombre formado, Yaxar y Dabar, para el hombre. Bien, en el versículo número 4 de esta carta de los hebreos, Shaul resalta esa jerarquía, esa importancia de este sumo sacerdote. Dice así, Hebreos 7:4: solo piensen qué grande era él. Viene hablando de Melquisedec, qué grande era él. Hasta el patriarca Abraham le dio la 10ª parte de lo mejor del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví, aquí comienza a explicarle a un pueblo, no a los cristianos, porque los cristianos no tienen ni idea de lo que hacían los levitas. Han escuchado que eran sacerdotes, y a ellos qué, y como a ellos no les importa, nunca han profundizado cuál era la función de un levita. Pero él les está explicando, no a los cristianos, porque a los cristianos, como les digo, no les importa. Le está explicando un pueblo hebreo y le dice, ahora bien, en el versículo 5 de Hebreos 7: los descendientes de Leví, que se hicieron coamín, sacerdotes, tienen en la Torá, o en la ley, como traduce la Reina Valera, un mandamiento de tomar la 10ª parte de la ganancia del pueblo, esto es, de sus propios hermanos, es decir, el diezmo. Lo que hoy toman en las iglesias, eso era para el mantenimiento de los sacerdotes levitas, la 10ª parte de lo que obtenían el pueblo para mantener a los sacerdotes. Bien, aunque ellos también son descendientes de Abraham, pero Melquisedec, a pesar de que no era descendiente de Leví, tomó la 10ª parte del botín de Abraham, que también del botín de Abraham, y quien lo bendijo a Abraham, el hombre que recibió la promesa de Yahweh. Entonces, mire, pongámonos a pensar y analizar por qué Pablo le dice a los hebreos, al pueblo hebreo, le dice, ese que tomó la 10ª parte de lo que Abraham le entregó, lo bendijo, y luego de esta bendición Abraham recibió la promesa de parte de Yahweh. Entonces nosotros tenemos que notar algo, lo imprescindible, hermanos, lo importante que es la bendición de un sacerdote, pero de un sacerdote verdadero, del Eterno. Porque luego de ese encuentro en el que Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo,
le dio bendición, le dio una brajó, una bendición a Abraham. Ahí Abraham recibe la promesa de tener hijo y de tener descendencia grande. Después de la bendición, hermano. Si usted lee el capítulo 14 de Génesis y luego lee el capítulo 15, que es consecutivo, usted se va a dar cuenta que luego de la bendición del sacerdote, Yahweh le aparece a Abraham en una visión y le dice: te voy a dar un hijo y tu descendencia va a ser tan grande que si tú sales y cuentas las estrellas del cielo, así de grande será tu descendencia. Entonces fíjese la importancia de haber recibido la bendición. ¿Por qué le hace notar esto Shaul a los hebreos? Porque los hebreos decían y eran arrogantes en decir que ellos eran hijos de Abraham, que descendían de Abraham, el hombre importante en la vida de los israelitas, a quien se le dio la promesa de tener un pueblo para el eterno. Abraham es de suma importancia para el pueblo hebreo. Entonces, como era de suma importancia y ellos se jactaban de ser hijos de Abraham, entonces le dice: el que bendijo a Abraham fue Melquisedec. Ese Melquisedec es la ordenanza de Yahweh que bendice al pueblo, la misma que recibió Yeshua. Ese es el Melquisedec que hoy ustedes deben obedecer. Entonces les está haciendo, le trae a colación lo grande e importante de Abraham, pero lo más grande y mayor importante que es Melquisedec. Porque Abraham era importante para el pueblo como lo era Moshe, pero Yeshua mayor era a Moshe y a Abraham y a Jacob. Y en ese sentido, hermano, sigamos leyendo para traerles una evidencia física, evidencia bíblica, histórica de lo que les estoy diciendo. Para el pueblo hebreo, Abraham era lo más importante que existía. Luego Isaac, Jacob y después Moshe. Versículo 7 de Hebreos 7. Y es fuera de toda discusión que el que imparte la bendición tiene mayor estado legal. Mire lo bueno de una traducción bien analizada, porque ciertamente el traductor pone una interpretación, pero bien analizada, una traducción da un buen entendimiento. Hebreos 7:7. Y es fuera de toda discusión que el que imparte la bendición tiene mayor estado legal que el que la recibe. Y es muy lógico, porque no va a ser mayor el que recibe la bendición que el que la da, porque el que la da tiene autoridad de bendecir, ¿o no? Entonces Abraham fue el que recibió la bendición, pero Melquisedec fue el que otorgó la bendición, porque tenía la autoridad del Eterno para darla. Entonces está enseñando Shaul al pueblo que no pongan por encima el hecho de que son hijos de Abraham, porque mayor que Abraham fue Melquisedec. Entonces, repito, Hebreos 7:7. Y es fuera de toda discusión que el que imparte la bendición tiene mayor estado legal que el que la recibe, que el que recibe la bendición. Versículo 8. Además, en el caso de los Coamí, de los sacerdotes, la 10ª parte es recibida por hombres mortales. Los levitas recibían del pueblo, dice, pero ellos eran hombres mortales. Mientras, en el caso de Melquisedec, es recibida por alguien que testifica que todavía está vivo. ¿Quién es ese que testifica que todavía está vivo? Yeshua, porque él resucitó y él se mostró a sus discípulos luego de su resurrección, y entonces está testificando que él vive, que no está muerto, que ese Melquisedec es para siempre. Versículo 9. Estoy en Hebreos 7. Uno puede ir todavía más lejos y decir que Leví, que recibe la 10ª parte, él mismo pagó una 10ª parte por medio de Abraham, porque Leví todavía no había nacido de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió el encuentro. Mire esta forma de enseñar. Resulta que Abraham, que es lo más grande para el pueblo hebreo, dio el diezmo a Melquisedec. Entonces, implícitamente, el sacerdote levita dio los diezmos ¿a quién? A Melquisedec. ¿Esto qué significa? Que el sacerdote levita está en inferior jerarquía que Melquisedec. Eso es lo que está enseñando Pablo. Y que también diezma. Y que también diezma, correcto. Hoy día los supuestos
levitas espirituales solo reciben los diezmos y de los más pobres y reciben todo. No solamente le obligan al humilde, que es quien cae en sus tentáculos con facilidad por su necesidad, le obligan a despojarse de todo lo que tiene, del 10% de todo lo que tiene. No le dejan espacio para nada, que ellos son los que tienen que hacer el cumplimiento total de los diezmos. Es algo sumamente torcido. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque por ese diezmo se difunde la palabra apóstata de estas iglesias. Claro, lo que pasa es que mientras no hay instrucción para los pastores, pero una buena instrucción como la que estamos analizando acá, entonces los pastores van a seguir con ese diezmo abriendo más iglesias y llevando palabras, pero no palabras verdaderas, sino una palabra torcida. Y matando al pueblo, llevándolo a un camino equivocado. Entonces, repito, quiero repetir porque luego de la intervención de Marcelo pues se cortó un poco la idea. Repito el versículo 9 de Hebreos 7. Uno puede ir todavía más lejos, dice Pablo, y decir que Leví, que recibe la 10ª parte, él mismo pagó una 10ª parte por medio de Abraham, porque Leví no había nacido de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. No había nacido, estaba aún en los lomos de su padre. Genéticamente estaba dentro de su padre Abraham, pero él pagó. Entonces la jerarquía mayor a la del sumo sacerdote levita, que es lo que quiere enseñar Pablo. ¿Por qué Pablo le es importante enseñar al pueblo hebreo que Melquisedec como sumo sacerdote es mayor al sumo sacerdote levita? Es porque tenían que poner su esperanza y tenían que aceptarlo como mediador, ya no al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque se acababa el sacrificio por la expiación en el templo, porque ya hubo un solo sacrificio, del que más adelante no va a hablar en la misma carta, que era Yeshua, y él mismo se convertía en mediador. ¿De qué? De la expiación del pecado, mediador del hombre ante el Eterno. Entonces era importante entender que ya no era necesario el mediador que tenían en el templo, porque tienen un mediador mayor, que llega hasta dónde, hermanos, no solo una vez al año, sino siempre hasta lo más santo del Eterno. Es que está sentado a la diestra del Padre. Dice Pedro, está retenido hasta la restauración de todas las cosas. Él es quien intercede por nosotros. Sin la presencia sacerdotal de Yeshua en el trono del Eterno, no hubiese expiación por las 10 tribus, no pudiéramos entrar. Es algo que el judaísmo no logra comprender. Ellos aducen que el Shabbat, y siendo judío, uno va a hacer expiación. Es una alajá rabínica súper distorsionada, la verdad, entendible, porque no consideran el hecho de que Yeshua vino en su primera vez exclusivamente para tomar la posta del sacerdocio y hacer la intermediación, y con su sangre como la parte humana, ser el cordero de Pesaj, el cordero de expiación, y también ser la vaca roja. Bien, ahora, estas palabras que nosotros estamos analizando acá, yo les pregunto, ¿tienen algún efecto en un cristiano? En una persona que no tiene conocimiento, no causa ningún efecto. Pero para el pueblo entendido al que se está refiriendo Shaul, y para nosotros que ya comprendemos la historia y la verdad de la Torá, la verdad de los escritos, sí causa efecto, porque estamos conociendo la importancia de tener a Yeshua como sumo sacerdote a la diestra del Padre, que está intercediendo por nuestras faltas, por nuestros pecados erróneos, pero involuntarios, por cierto, porque por los pecados que ustedes saben que no se debe de cometer, por eso el mismo Yeshua lo que decía es, yo lo que les digo es que oren, pero hay pecados por lo que ni con oración de pronto se puede alcanzar perdón. Por eso hay que estar... El pecado de adulterio es sin perdón, sin de perdón. muerte. Por eso necesita hacer expiación por alguien. Las 10 tribus cometieron adulterio. Las 10 tribus estaban sentenciadas a muerte. Y el único que puede hacer expiación es el sumo sacerdote por los pecados involuntarios.
Por eso es lo que a través de Yeshua se hace la expiación de las 10 tribus. Correcto. Ahora fíjense ustedes, ¿por qué Pablo les insiste en la jerarquía? Porque entre el pueblo judío es respetada la jerarquía. Imagínense que cientos de años luego de Abraham, ellos mantenían a Abraham con un respeto impresionante, la memoria de Abraham y el nombre de Abraham. Y ellos con mucho valor decían, soy hijos de Abraham. Entonces la jerarquía era de mucho valor y por eso Pablo les está hablando de eso. Ahora, les voy a demostrar con la misma escritura que lo que les digo es verdadero. Que ellos, el pueblo, ponían por encima siempre el hecho de que Abraham, Isaac, Jacob y Moshe eran grandes para ellos. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 12. Luego de esto pasamos con nuestro hermano Moshe también para que intervenga, porque pues la verdad hay bastante material. No sé si vayamos a terminar el capítulo el día de hoy. Juan 4, versículo 12. Miren lo que le dice la samaritana, la mujer entre las tribus perdidas de la casa de Israel, por la que vino Yeshua. Miren lo que le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Sí ven? Para ella Jacob era lo más grande que había. Para ella su padre Jacob, el patriarca Jacob, era alguien muy grande. Entonces le pregunta a Yeshua: ¿acaso tú eres mayor que Jacob? Por el diálogo que habían tenido cuando ellos decían que cuando Yeshua le pidió que le dé agua, y Yeshua le dice: yo tengo un agua que te va a quitar la sed por siempre. Entonces ella le dice: ¿acaso eres mayor tú que Jacob, que nos dio este pozo? Si ven la importancia para ellos de sus patriarcas, de sus antiguos. Hoy en día eso no se lo toma en cuenta. La gente ya no respeta ni al abuelo ni al padre, mucho menos va a respetar a un ancestro tan lejano como en el caso de ellos de Jacob, ¿verdad? Es una diferencia brutal entre Oriente y Occidente, hermano. Una importancia y una diferencia increíble en las costumbres. Entonces, Juan 4:12 le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo de donde bebía él, sus hijos y su ganado? Vayamos a Juan, al mismo libro de Juan, para ver otro episodio, capítulo 5, versículo 45. Le dice Yeshua a los fariseos, Juan 5:45: no piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. El que los acusa es Moshe, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque para ellos también Moshe pues era un grande, ¿verdad? Dice: en quien ustedes han puesto su esperanza, en Moshe. Vamos a Juan 8:53. Acá ya interviene Abraham. En Juan 8:53 le preguntan los fariseos: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, quien murió, y los profetas, quienes también murieron? ¿Qué pretendes tú ser? Yeshua le respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen que es su Elohim. Verso 55. Y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería mentiroso, como lo son ustedes. Pero lo conozco y cumplo su palabra. Verso 56. Abraham, su padre, se alegró de ver mi día. Él lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los dirigentes judíos: todavía no tiene ni 50 años y has visto a Abraham. Yeshua le respondió: en verdad les digo que desde antes que Abraham naciera, yo existía. Sobre esto también se arma una polémica, porque también lo utilizan para decir entonces que Abraham vio a Yeshua, y eso no es correcto, porque Abraham no vio a Yeshua, aunque en visión Yahweh le habló a Abraham. Pero acá Yeshua se está refiriendo ¿a qué? Se está refiriendo al sacerdocio de la orden de Melquisedec, que eso fue lo que vio Abraham. Abraham vio el servicio del gran sacerdocio de Melquisedec. Eso sí lo vio Abraham, y claro que se alegró, porque fue quien le dio la bendición que luego tomó como promesa y que fue cumplida por el Eterno. Entonces por eso se alegró Abraham, y por eso luego de la visión que tuvo, en la que le da la promesa, dice que Abraham creyó en esa promesa y le fue contado por justicia. Entonces eso fue lo que vio Abraham.
el gran servicio o en ejecución el sacerdocio de Melquisedec, que lo bendijo y que Yahweh escuchó esa bendición y posterior a eso le dio la promesa en la que creyó Abraham. Adelante, Moshe. No sé si pasó a algún imprevisto con la comunicación de Moshe. Perdón. Adelante, Moshe. Tenía cortada el micrófono para no molestar. Que te decía que ya que has terminado con el libro, con el libro de Yohanan, y yo tenía aquí en mis apuntes sencillamente tocar a la samaritana como ejemplo vivo de respeto. Una samaritana, ¿por qué motivo? Precisamente por el verso 12. ¿Quién eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Cuidado que está haciendo una diferencia, o mejor dicho, se está metiendo directamente en la misma línea que los judíos. Es decir, todos tienen, o en aquel entonces evidentemente, la autoridad, el respeto. Cuando la samaritana sabía perfectamente quién era Mashiach, tú no sabes, lo dice más para abajo, que entre los judíos y los samaritanos no nos llevamos como diciendo, a mí qué haces tú pidiéndome agua. Pero sin embargo hacía referencia a su padre Jacob. Al igual que en ese tiempo, bueno, ya que estamos aquí, en Génesis 17, 2 y 7, habla directamente de la cera, es decir, de lo que es la descendencia. Habéis estado hablando de los levitas, de los Cohen Gadol, de esta gran diferenciación que hay dentro de una tribu, para que realmente, bueno, pues entendamos quiénes son unos y quiénes son los otros. Hay que decir algo muy cierto en este caso. Estamos hablando para los que tienen revelación. Esto, como bien decís antes, esto lo escucha un católico y nos toma por locos. Dejarse de historia que Jesús es Jesús y punto. Entonces, no hay que darle más vueltas. Se ha entrado directamente el camello y están colando el mosquito. Sin embargo, ahora mismo estamos en una tesitura en la que este capítulo, mejor dicho, del libro de los Hebreos, está siendo revelador y el primero para mí. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo muchas cosas a través evidentemente, mis hermanos que están compartiendo y que el Ruach nos está poniendo directamente en conocimiento. Antes era de autoridad y ahora soy de sabiduría. Por eso, esta instrucción revelada es curiosísimo, como antes hemos leído en el capítulo, en el verso 3, que no tenía ni padre ni madre. El que haya escrito esto, evidentemente, ha demostrado tener muy poca cultura, o mejor dicho, no haberse leído los libros anteriores y no tener ningún tipo de miramiento en cuanto a decir cualquier tipo de burrada que se le ha pasado por la mente. No tenía ni padre ni madre, ni se le conocía descendencia ni genealogía. Bueno, pues yo que tengo justo en mi canto de la Torá, hay una frase que pone, no es que no sea verdad, es que es una mentira. Es que está completamente difamando, evidentemente, a quien era, porque ni sabe ni conoce el libro de Hasher, ni nada por el estilo. Pero ¿qué ocurre con todos aquellos que directamente que son? Lo que decía antes Marcelo, que me gusta mucho la frase, no todos los levitas son Cohen Gadol, pero todos los Cohen Gadol, por sí o sí, son levitas. Pertenecen a esa tribu, y bien decía, evidentemente, el texto, o como desarrollaba Pablo, ¿qué ocurre? Ya el levita estaba dando su diezmo sin haber nacido directamente de los lomos de Abraham. ¿Con esto que venía? Pues se me venía a la mente la palabra aborto. Qué curioso con la palabra aborto. Cuidado con ese concepto de hoy en día, que realmente la gente lo toma a la ligera y realmente está cortando la descendencia que el Eterno tiene para él. Bien sean las diferentes circunstancias, el que ahora no es momento porque no tenemos dinero, ya incluso no voy a seguir fuera de lo que es el matrimonio. Cuidado con ese tema, porque la cera que Él nos regala en Génesis 17 automáticamente les dice que, y vamos a ver literalmente, 17:2 dice: yo soy el Elohim, el Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto, yo cumpliré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré en gran manera. Y en el 7 le dice: yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre tú y yo, tu descendencia después de ti por tus generaciones, para ser tu Elohim y tu descendencia después de ti. Ya con Abraham empezó. Sin embargo, estamos hablando de que quién es mayor, quién es menor, qué curioso. Y tengo puesto generalmente aquí, Melquisedec va y conoce a Abraham. Abraham tiene evidentemente sus hijos,
Pero luego el siguiente en importancia de alguna forma es Moshe. Después de Moshe viene Daniel, y después de Daniel viene el último. Antes hablábamos de que es mayor el que bendice, el que tiene la promesa, el que bendice a los suyos. Sin embargo, Yahushua es el mayor que todos ellos. Evidentemente no es Melquisedec. No tiene ese título, porque evidentemente le pertenecía a otro. Pero es el mayor, dado evidentemente hacia atrás. Genealógicamente vamos desde Yahushua, es decir, del año 0 según la era común, hacia atrás. Y el primero es David. Después de David, en importancia evidentemente, Moshe, Abraham. Pero qué curioso, entre Abraham y Moshe nos han colado a Jacob. También es referente. Es decir, tenemos una serie de personas o de personajes que directamente nos han colocado a través de las escrituras para ver lo que se llama la genealogía de respeto. Y ninguno de ellos era mayor que el anterior. Sin embargo, en importancia del ministerio, posiblemente el ministerio que tenía Abraham de Moshe era muy superior o incluso más que superior, diferente al ministerio de Abraham. Con lo cual estamos en una tesitura que realmente, bueno, pues ahí va. Vamos a ser lo suficientemente ordenados. Vamos a tener las prioridades claras en cuanto a una cuestión que la religiosidad nos ha cambiado. ¿Por qué? Hoy en día da igual. Usted a quien tiene que hacer caso evidentemente es al pastor. Lo que el pastor le diga, cuando le diga, como le diga, manipulación. Sin embargo, las escrituras que nos dicen, no, vamos a tener, o mejor dicho, nos enseñan que las escrituras dicen la máxima autoridad, Jesucristo. Cuando evidentemente Jesucristo es el Hijo del Padre. Con lo cual, en orden de importancia, es el Hijo el que realmente tiene toda la autoridad. Pero visto lo visto que hoy en día la religión es mucho más importante que la escritura, error, porque al final, bueno, pues como le dijo el mismísimo Mashiach en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el Hasatán y queréis satisfacer los deseos de él. ¿Qué está ocurriendo? Como antes decía, o esto es por una instrucción, por revelación, tener claro y muy concretamente quiénes son los tiempos, quiénes son los parámetros y a quiénes debemos evidentemente tener en cada sitio, o sencillamente estaremos completamente perdidos. Bien, ahora vayamos al versículo número 11, donde estaremos analizando el tema de cómo es que Shaul trata de hacer entender al pueblo hebreo que el sistema sacerdotal levita no era el perfecto, que ciertamente fue necesario para que el pueblo se ordenara, para que el pueblo presente sus ofrendas, para que el pueblo tenga instrucción de Torah, porque a los levitas fue que se les dio la Torah, pero que la perfección en el camino al eterno no empezó con los levitas, sino empezó con el ordenamiento de Melquisedec, porque quien instruyó a Abraham en el camino del eterno fue un sacerdote de la orden de Melquisedec, como era Shem y como fue Noé. Y que en la venida de Yeshua, cuando luego de su bautismo que le hiciera Yohanan el inmersor, posterior a su muerte, él llevaría el sacerdocio, que sería el sacerdocio de la perfección, el sacerdocio en el que a través de su servicio, valga la redundancia, se libera al pueblo del Eterno del pecado y lo somete a una doctrina verdadera en la cual ya no ofende al Eterno. Entonces en Hebreos 7:11 dice: por lo tanto, si hubiera sido posible llegar a la meta por medio del sistema de los sacerdotes derivados de Leví, puesto que con relación a esto el pueblo recibió la Torá, ¿qué necesidad habría de otro, de diferente tipo de sacerdocio del que se ha hablado?
Entonces, si le prestamos atención a lo que escribió, lo vamos a entender. Dice, ¿qué necesidad habría de cambiar de sistema si el primer sistema, es decir, el levita, hubiese sido el perfecto? No hubiera necesidad de cambiar de sistema. Está explicando, a pesar de que los levitas recibieron la Torá. Entonces, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio diferente? Dice, ¿qué necesidad habría de otro diferente tipo de Cohen o de sacerdote del que se habla? Que es comparado con Melquisedec y no comparado con Aarón, versículo 12. Porque si el sistema de sacerdocio es transformado, necesariamente tiene que ocurrir un cambio en la Torá. Mire que no está diciendo que hay que quitar la ley o que hay que cambiar la ley. No. Dice que si el sistema sacerdotal cambia, entonces es necesario que exista un cambio en la Torá con relación al sacerdocio solamente. Claro, está hablando de específicamente la ley del sacerdocio que está en Levítico. Entonces, tendría que haber una modificación. Una modificación, pero en cuanto a la ordenanza del sacerdocio levítico. No está diciendo que hay que cambiar la Torá toda, porque muchos toman este versículo para decir, pero aquí está diciendo que hay que cambiar. Pero pues, sin tomar en cuenta el contexto, porque si vemos 3 versos atrás, claramente uno puede refutar eso. Correcto. Si se lee en contexto, pero con el conocimiento histórico de la escritura, de la Biblia, entonces se puede entender. Pablo tendría acá, hermanos, para hacer entender a un cristiano, Pablo tendría que incluir en esta carta toda la Biblia, para hacerle entender a un cristiano, porque el cristiano no conoce la escritura. Un poco conoce lo que es el Nuevo Testamento, pero no conoce nada del llamado Antiguo Testamento. Entonces, no podría entender nada de lo que está hablando acá Saúl, de lo que está hablando Pablo. No lo pueden entender, porque necesitarían tener el conocimiento vasto de toda la escritura. Pero le está Pablo escribiendo no a una iglesia cristiana, le está escribiendo a la congregación hebrea. Por eso en la carta se llama Hebreos. ¿Por qué? Porque le escribe a la congregación hebrea, que en hebreo es Ibrí, la congregación hebrea. Versículo número 13. De aquel de quien se dice esto pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque todos saben que nuestro Adón viene de la tribu de Judá, y que Moisés nada habló acerca de esta tribu cuando habló de los sacerdotes. Yeshua viene de la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo es que es sacerdote? No puede ser sacerdote por la orden de levítica. ¿Por qué? Porque no viene de la tribu de Leví, viene de la tribu de Judá. Pero sin embargo, Elohim Altísimo o el Dios Altísimo dijo, yo te voy a hacer sacerdote para siempre. Pero no por la orden de Leví, porque él nunca va a violar su propia ordenanza. No, yo te voy a hacer un sacerdote, pero por la orden de Melquisedec, que es una ordenanza mayor a la ordenanza levítica. Aquí sí quisiera yo también poner algún criterio que cuadra con las escrituras. Si nosotros vemos la genealogía en las escrituras, él realmente viene de la casa de Judá por José. Pero no olvidemos que Miriam era prima de Elizabeth, de Elisheba, y ella era casada con un levita. Ellos eran levitas. Probablemente Miriam también tiene esa parte levita. Entonces, Juan el Bautista era un levita y Yeshua era su primo hermano, primo en segundo grado. Yeshua con Juan el Bautista. Probablemente ahí nosotros veamos un misterio que puede ser revelado en el tiempo del milenio. ¿Por qué? Porque Yeshua tiene que estar en el milenio en calidad de rey, pero él va a estar en el lugar santo. No sabemos esa parte, cómo por la orden de Leví, quién va a ministrar, porque habría una
una paradoja, habría un choque de la Torá. Entonces, puede ser que se asuma esto, porque el Eterno nunca se contradice y Él es perfecto. Puede ser que se asuma el hecho de que Miriam sea considerada como de la tribu de Leví. Esa es una especulación muy razonable apegada a la escritura. Claro, o sea, con relación a la genealogía, dice en el libro de Lucas, y creo que también en el libro de Mateo, que Miriam, la madre de Yeshua, a la que llama María, era prima de Elizabeth o Elisheva, que es su nombre real, que fue la madre de Juan el Bautista. El padre de Juan el Bautista era un sacerdote levita, y el sacerdote levita se casaba con una mujer levita, no podía casarse con una mujer de otra tribu. Esa es una ordenanza de Torá. Pero una mujer levita sí podía contraer matrimonio con alguien de otra tribu, que en este caso, si Elisheva o Elizabeth era prima de María o de Miriam, la madre de Jesús, de Yeshua, entonces deben de tener una relación de tribu. Si son primas, deben tener una relación consanguínea. Entonces, posiblemente Miriam o María tenía linaje de levita, pero fue desposada con Joseph o con José, que él sí era judío, era de la tribu de Judá. Entonces, se dice que Yeshua es judío porque lo representa su padre José, que es de la tribu de Judá. Es por una adopción. En el contexto del judaísmo, no tanto del judaísmo como religión, sino del contexto del pueblo, de la casa de Judá y del pueblo del Eterno, cuando alguien adopta o cuando alguien presenta al octavo día a un hijo, es automáticamente hijo con todos los derechos. Claro, él lo presentó, lo representó. Él lo presentó y es su hijo y adquiere directamente la tribu. Correcto. Igual la esposa, cuando la esposa es de otra tribu y se casa con un esposo, entonces adquiere directamente la tribu. Aquí hay una situación. Hoy en día, tan cambiado está este concepto, que el judaísmo piensa que por línea materna se da el linaje. Y con esto nosotros podemos confrontar con la escritura de que no es así. Es más, hoy se ha detectado que el sacerdocio levita se puede detectar con un análisis de cromosomas. Se encuentra un cromosoma en común. Bueno, el cromosoma X, Y, que determina que es una mujer. Cuando el cromosoma es XX, se determina que es un hombre. Entonces, la línea genética, existe un gen en común de los Cohen, de las levitas, que es muy detectable hoy por la tecnología. También podemos darnos cuenta de que cómo se logra detectar esto, porque por el cromosoma Y no cambia. Nosotros podemos, a través del cromosoma Y, es decir, hoy cogemos un hombre y podemos hacerle seguimiento. Él no ha cambiado desde hace 1000 años atrás en cierta parte de su estructura genética. Entonces, por eso es lo que ha logrado obtener una cualidad en común en la composición genética de los levitas, y eso ha determinado que sea lo que les identifica. ¿Y cómo lograron esto? Tomaron un Cohen, por los apellidos se puede detectar fácilmente quién es quién. Y tomaron un Cohen Ashkenazí, y tomaron un Cohen sefardí, que tienen cientos de años de diferencia y por caminos diferentes, y los dos tenían genéticamente la misma característica, y así con muchos otros ejemplos. Esto es súper comprobado en la Universidad de Jaffa y en la Universidad de Arizona. Este estudio está en internet, se llama el Cohen, la página está en inglés y se puede traducir. Uno puede tener acceso al servicio del templo, una página solo de sacerdotes levitas actuales, donde cuentan toda la historia. Y nosotros podemos darnos cuenta ahí de algo muy importante, como esto.
que un sacerdote nunca podía cargar un madero cuando cruzaba la puerta del templo, una de las puertas del templo que cruzó Yeshua. Y justo en ese momento, él como sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, él no podía, si salía cargando el madero, se descalificaba. Entonces, en ese mismo momento es cuando le asistió, no era el designado a ayudarle, José de Arimatea era el fariseo, era Simón. Ya, Simón, le ordenan a uno de los que estaban ahí presentes en el día cuando él transportaba el madero, le ordenan que le ayude a llevar el madero. Es la parte cuando cruza cargando el madero, porque un Cohen Hagadol nunca podía cargar una carga pesada por el sitio donde iban a transitar. Y son tradiciones judías que uno cuando conoce a Yeshua y conoce la labor sacerdotal de él, solamente nos confirman de que esa tradición se preservó y que Yeshua cumplió todos los requisitos como el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, porque como el Mesías no ha cumplido todavía todos sus requisitos, porque un judío que dice, él no es el Mesías porque no ha traído las 10 tribus, él no es el Mesías porque no hay paz en Jerusalén, él no es el Mesías porque el mundo está pervertido y no hay la luz a las naciones con la Torá. Y hay 15 razones que ellos tienen claramente identificadas y con razón de que él no es el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos no comprenden que el Mesías tiene esas dos facetas establecidas, como el Mesías que entra en un burrito de Zacarías, el Mesías reinante que entra en un caballo blanco. Además no han comprendido los tiempos, porque el tiempo para la ejecución del Mashiach reinante todavía no está en vigencia, que lo explica Shaul en Romanos 11. Bien, nos dice nuestro hermano Moshe desde España que tiene una pregunta respecto de Mashiach. Seguramente están extrañando que no está entre nosotros desde Miami nuestro hermano Alejandro Espina, pero él tuvo problemas con su conexión. Adelante, Moshe. Bueno, pues viendo que evidentemente la cronología que hemos hecho de los levitas, de los diferentes tribus, de como dice evidentemente el texto, de que Mashiach no pertenecía, en este caso, perdón, el sacerdote de la semejanza, en este caso vemos que tanto Juan el Bautista, su padre Zacarías, es levita, se casa con una levita y tiene descendencia. Había un requisito en Israel, había y hay, que todavía no se puede cumplir evidentemente porque no hay templo, pero me surgía la pregunta en base a todo lo que hemos estado hablando. Si los sacerdotes tienen que cumplir, en este caso los rabís, tienen que cumplir una serie de preceptos, entre ellos era que tenían que estar casados y tenían que tener un hijo. Viendo todo lo que hemos viendo, posiblemente a muchos les suscitará la pregunta: oye, si esos requisitos tienen que estar y hasta el día de hoy siguen existiendo y siguen siendo en vigor, ¿qué pasa con Mashiach? Porque Mashiach se le llama sacerdote o tuvo la opción del sacerdocio cuando evidentemente, según nos dicen, no concibió mujer y no tuvo descendencia. ¿Qué le diríamos a aquellos que nos pueden decir qué ocurre con ese sacerdocio? Sí, es que ese es para la orden de Leví. Correcto, esa ordenanza es levítica. Claro, por eso es lo que en el día de expiación existe una oración que se hace por la familia del sumo sacerdote en la expiación, que se hace 16 sacrificios para la limpieza del sacerdote antes de que él entre al lugar santísimo. Entonces, uno de esos de las oraciones que se hacen es por la familia del sumo sacerdote y por si le puede pasar algo, por si alguna situación le sucede a la familia del sacerdote, le tienen una esposa para que él esa oración que surta efecto. Eso está en la Mishnah, en el Tratado de Yoma, y esa oración sea efectiva. Otra cosa, que por si acaso el sumo sacerdote sea profanado, tienen otro sumo sacerdote con otra persona lista para el caso de que en último momento sea profanado. ¿Cómo es ser profanado? Por decir algo, cuando la mujer de flujo, no necesariamente como sumo sacerdote, cuando la mujer de flujo estaba en Jerusalén y se acerca y estaban en un grupo todos listos para guardar la fiesta,
ya habían pasado la inmersión, estaban purificados para ingresar en el templo. La mujer con flujo se acerca y le topa el tzitzit de Yeshua. Entonces todos se quedan sorprendidos y le quedan viendo a ver qué dice su rabí, porque él tiene como un rabino tenía la autoridad de determinar si es que era apedreada, porque les profanó a todos, porque todos hubieran perdido la ocasión de celebrar la fiesta. Entonces Yeshua, y cumpliéndose Malaquías 4, que nacerá el sol de justicia y en sus canales, en sus alas tendrá el tzitzit. Esa es la Torah. Ese es un entendimiento que tenemos en este camino y en el camino del Eterno, conforme a un mandamiento de Números 17:35, si mal no recuerdo. La mujer tomó el tzitzit del manto y él dice: sentí poder que salió de mí, y ella profanó a todos esperaban que Yeshua determine el apedreamiento, la lapidación de esta mujer. Ella también, después de haber sufrido 12 años de flujo, un año por cada tribu, porque estaba fuera del campamento. Cuando alguien tiene flujo, es sacada fuera del campamento. Eso es lo que estamos haciendo hoy en el exilio. Estamos fuera del campamento, que es en Salem, en Jerusalén. El campamento es del pueblo reconformado del Eterno, de 12 tribus. Ella recibe sanidad, y eso es lo que hizo Yeshua. Entonces nosotros vemos que el hecho de profanarse, todo va relacionado con el servicio del templo, hermanos. Si nosotros no tenemos conocimiento del servicio del templo, no sabemos a cuál Elohim estamos adorando. Estamos en fanatismo, decimos Dios me dice, decimos te voy a profetizar, nos vemos santos, nos vemos en el cielo antes de tiempo. Hermanos, es un camino absolutamente errado de las Escrituras, el cristianismo, y lo decimos con mucho amor, clamando al Eterno misericordia. Es un camino que está fuera del plan del Eterno, es un camino que conduce a la muerte. Además, la importancia... Perdón, el hecho de estar en el cristianismo, hermanos, ustedes han tenido la misericordia del Eterno de relacionarse con una escritura, con una Biblia. Léala por usted mismo, no se deje convencer de los pseudo predicadores, pseudo apóstoles, pseudo enviados. Ellos podrán profetizar, podrán hablar maravillas, pero como dijo Yeshua, apártense de mí, transgresores de la Torah. Y así les va a pasar, hermanos. No nos crean a nosotros, estudien. Lo que nosotros estamos hablando es fácilmente detectable. Podemos equivocarnos en cuestiones de tiempos, en cuestiones temporales, en cuestiones no muy profundas, pero los conceptos son para que ustedes despierten y vayan a consultar. Todo está en la red. De la red usted tiene que saber manejar. No se deje confundir con la única palabra de un pastor. Usted investigue, porque si no investiga, esto que nosotros le estamos diciendo quedará toda la vida en su cabeza, en su mente, retumbando como una probabilidad de que su camino esté errado. Nosotros podemos equivocarnos en guardar la Torah, pero no vamos a perder nuestra salvación. Pero si usted se equivoca en no guardarla, la va a perder. Tome en cuenta eso, hermano, y se lo decimos con amor en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bien, como le quería decir, referente a la pregunta de Moshe, con esto terminamos, este es el último bloque, que por eso Pablo tiene la necesidad de explicarle al pueblo que hay un cambio en cuanto a la ordenanza del sacerdocio. Como bien y muy acertada la pregunta de Moshe, de esa inquietud, si los sacerdotes tienen un lineamiento y ordenanzas de cómo debe llevarse el sacerdocio, acá dice es necesario de que haya un cambio en cuanto al mandamiento del sacerdocio levita, porque el sacerdocio levita ciertamente, como dice Moshe, tiene ordenanzas de culto y tiene ordenanzas de llevar su vida, de cómo escoger una esposa. Por ejemplo, un sacerdote levita debía tener esposas vírgenes. El sacerdocio levita... Pero solo cuando se casaba durante la administración. Correcto. Y el solo cuando, por ejemplo, hoy... Una viuda, y si era una viuda, tenía que ser una viuda de un levita. Claro. En el momento en que el sacerdote estaba ministrando y se iba a casar, ese momento no podía ser una mujer que no sea virgen. Pero normalmente él podía estar no tener el sacerdocio
o ser un candidato al sacerdocio, podía tomar una mujer repudiada o viuda. Pero solo de un levita. No, claro, no repudiada. Repudiada no. No, viuda. Viuda y de un levita. Entonces, Shaul está explicando que entonces por eso la necesidad de que exista un cambio, no anulando la Torá, la ley, sino un cambio en cuanto al mandamiento del sacerdote. Bien, vamos al versículo 15, vamos a leer rápidamente para terminar. Versículo 15, estamos en Hebreos 7, dice: se hace todavía más claro si un sacerdote de diferente tipo surge como Melquisedec, uno que llegó a ser sacerdote, no por virtud de una regla de la ley o de la Torá referente a su descendencia física, sino por virtud del poder de una vida indestructible, porque está escrito: tú eres sacerdote para siempre, para ser comparado con Melquisedec. Entonces aquí utiliza el verso de Salmo 110, 4. Versículo 18, estamos en Hebreos 7. De modo que por un lado la regla anterior es obviada por su debilidad. La regla, hermanos, es obviada, es quitada. La regla, no la ley completa, una regla. ¿Cuál? La del sacerdocio. Por ser débil e ineficaz. Es que realmente fue débil e ineficaz porque los sacerdotes no pudieron hacer que el pueblo se acerque con un gran corazón a Yahweh y dejar el pecado. Lo que sí ha conseguido, fíjense, cada uno de los que creen en Yeshua, que sufren cuando pecan o cuando cometen una falta, pero por sobre todo con el corazón abierto tratan de no cometer los errores para no presentarse ante el Eterno con faltas y transgresiones. Eso lo ha logrado Yeshua, y el sacerdote levita no lo pudo lograr. Entonces dice que fue débil y fue ineficaz. Verso 19, porque la Torá no llevó nada a la meta, y por otro lado una esperanza de algo mejor es introducida, por medio de la cual nos acercamos más grandemente a Yahweh. Verso 20, y lo que es más de peso, Yahweh hizo un juramento, porque ningún juramento fue hecho relacionado con aquellos que llegan ahora a ser sacerdotes. Pero Yeshua se convirtió en un sumo sacerdote por el juramento que Yahweh juró cuando dijo: he jurado y no cambiaré de parecer, tú eres un sacerdote para siempre. Ya, nosotros debemos leer esto. Tú estás leyendo en un contexto real. Vamos a leer en la Reina Valera. ¿Y por qué dicen que en estos versos se abroga la ley? Verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Creen que es de la ley. Miren, ahí hay un cura escondido, un cura. Ahí huele a monje escondido esto de aquí. Ya. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de mejores esperanzas, por lo cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento. O sea, puede ser que si tomamos estos dos versos malintencionados entendamos eso, pero ¿cómo razonar? Tenemos que, si algo dudamos, vamos a ver la historia, a ver qué me viene hablando. El mismo título que no está que es un título puesto por un indocto, pero en algo siquiera identificó. Vemos el sacerdocio de Melquisedec. Ya, me está hablando del sacerdocio. Sigo y ya no me salgo del contexto. No puedo leer a versos sueltos y predicar desde un púlpito que los mandamientos del Eterno y estas cosas tan maravillosas que les estamos contando, esta riqueza cultural, riqueza histórica, está tirada al suelo porque le hacemos perder al Eterno la maravilla de su verdad. ¿Cómo nosotros podemos saber que existe un Elohim, un Dios verdadero? Es únicamente comparando la escritura con la historia. Todo lo que ha venido sucediendo está escrito y todas las maravillas de él son perfectas. ¿Cómo podemos perder esa perfección del sumo sacerdocio de la orden de Melquisedec? Nosotros cuando estudiamos aboliendo todo lo que es relacionado a la tradición o a la raíz hebrea, se pierde todo. No podemos crearnos una religión
como solo el libro de los Hechos. Eso ya hizo un personaje, el que les llamó Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que es salido de un personaje antisemita del año 145, se llamaba Marción del Ponto. Él escribió un libro que se llamaba Antítesis, y ese libro es el que a usted ahora le hace que usted llame Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Él escribió así y dijo que el Dios del Antiguo Testamento era el Satanás, porque era malo, y borró los libros de Mateo, Marcos, y solo se quedó con Lucas, y también borró Juan, y solo tenía el Hechos de los Apóstoles, entonces, y las cartas de Pablo. Bien, vamos entonces al versículo número 22, y dice: también esto demuestra cuánto mejor es el pacto por el cual Yeshua es garante. Además, los actuales sacerdotes son muchos, debido a que por la muerte es impedido para poder continuar su oficio. Versículo 24: pero como él vive para siempre, su posición de sacerdote no se transfiere a nadie más. Verso 25: y consecuentemente él es totalmente capaz de salvar a aquellos que se acercan a Yahweh por medio de él, puesto que él vive para siempre, y por tanto es capaz de interceder en nombre de ellos. Eso es importantísimo. Les está explicando, miren todos los cambios de sacerdotales y la importancia de que exista hoy el sacerdocio Melquisedec. Primero, dice, antes había muchos sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos morían, entonces tenía que suceder y heredar el sacerdocio. Pero Yeshua, como sumo sacerdote por la orden de Melquisedec, él va a interceder siempre por los pecados. ¿Por qué? Porque él está vivo, él ya no va a morir, y él, estando cerca del Padre, estando en el mismo trono del Padre, entonces intercede por los pecados cuanto él no peca, porque él es justo, porque él es santo. Entonces él puede interceder en todo momento. El sumo sacerdote levita no podía interceder en todo momento por los pecados, hermano. Tenía que hacer una vez al año, y primero tenía que expiar sus propios pecados. Entonces esos eran los cambios en cuanto a la intercesión de los pecados que nos está explicando acá en el capítulo número 25. Y como tiene 28 versículos, voy a leer el verso 26, no sé si tú tienes algo que acotar. En el verso 26 dice: este es el tipo de sumo sacerdote que llena nuestras necesidades, gados, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecadores y elevado más alto que los cielos. Sí, se me vino algo que realmente parece encajar. ¿Por qué necesita el hombre? Los ángeles no necesitan sumo sacerdote, No lo necesita, solo el hombre. ¿Por qué no puede ser Yeshua sumo sacerdote antes de su nacimiento? Porque no fue hombre. ¿Por qué hoy día él tiene cuerpo glorioso y ya puede ser sumo sacerdote por los hombres, por la intercesión de los hombres? Él no podía ser el que le sale a Abraham, porque tenía que ser un hombre. No, cuando dice sin genealogía no quiere decir que era eterno, sino que desde que el hombre apareció necesitaba un sumo sacerdote que haga mediación entre él y el eterno, porque los ángeles tienen su Torah, otra Torah. Correcto. Versículo 27 dice: uno que no tiene las necesidades diarias como otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificio primero por su propio pecado y solo entonces por los del pueblo, porque él ofreció un sacrificio una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la Torá designa sumo sacerdote a hombres con debilidades, pero el texto que habla sobre el juramento, un texto escrito después en la Torá, designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Está refiriéndose a cuando juró Yahweh en Salmo 110 y dice: tú vas a ser sacerdote para siempre por la orden de Melquisedec. Ya, aquí yo me doy cuenta de que era necesario que él reciba un cuerpo material para poder ministrar inclusive el sacerdocio. No con carne, no con sangre, y tal vez no con carne, pero tiene un cuerpo material, que es el misterio del que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 50. Entonces nosotros no vamos a profundizar en esto, pero es muy bonito. O sea, ¿qué nos da a pensar esto?
de que necesariamente existe la ciudad de Jerusalén como Jerusalén. Por eso salió un rey, había en Jerusalén un rey de Salem. Y va a haber un rey de Salem en el futuro, que es Yeshua HaMashiach, el sumo sacerdote por la orden de Melquisedec, de Melech Tzaddik, y es rey de Salem también, de Shalom, de Jerusalén. Él va a ministrar en Jerusalén, eso dice la escritura, que él va a estar en el templo siendo rey para el mundo, con la Torah, con los resucitados, ministrando en el templo en Jerusalén por 1000 años. Eso es lo que dice la escritura, sino que lamentablemente usted, hermano cristiano, tiene otro concepto que le contaron desde el púlpito, pero si usted analiza la escritura, la única forma de que el Eterno cumpla su palabra es con un reino de paz, donde la Torah va a traer paz al mundo, donde las personas vivirán más de 100 años, el malo morirá de 100 años. ¿Cómo es atado Satán? Cuando todas las naciones saben Torah, como está prometido para el milenio, Satán será atado. Será atado por 1000 años, luego vendrá una rebelión al final de los 1000 años donde es eliminado. Entonces, no podemos negar el reino milenial. Por ahí hay una corriente de hermanos que, no sé si son hermanos, que predican la Torah al nombre de Yeshua, pero ellos dicen que no hay reino milenial. Y decir que no hay reino milenial es torcer el evangelio, porque el evangelio son las buenas nuevas del reino. Tampoco dicen que hay pueblo, que ya no hay pueblo. Claro, que no hay pueblo aquí. Bien, ya para terminar, pasamos también con Moshe. Adelante, Moshe. Si esos son los que llamas hermanos, evidentemente están contra la Torah o la Besorá, yo creo que lo mejor que podemos hacer es eliminar la palabra hermanos o ajim, porque dice que todo aquel que predique otra buena nueva que no sea esta, sea llamado anatema. Hoy en día estamos teniendo demasiada permisividad con los que son llamados hermanos o con los que son afines a nosotros. El mismo Mashiach les dijo a los que estaban escuchándole: maestro o rabí, ahí fuera están tu madre y tus hermanos. Y el rabí sigue dando instrucción: rabí, ¿no te has enterado que ahí están tu madre y tus hermanos? Y él siguió dando instrucción hasta que tuvo que decirle: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Si no hacemos la voluntad del Padre, y creo que aquí en este capítulo de Hebreos, como bien decís antes, si se llama Hebreos es porque era precisamente para ellos, para los hebreos. No son del pueblo. Se podrán llamar o tendrán la apariencia de piedad, pero como dice Pablo, negarán la eficacia de ella. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero generalmente si luego vamos a lo importante no estamos de acuerdo, pues ¿qué comunión tenemos? En 2 Corintios 6:14 dice que no hagamos yugos desiguales. Es cierto que a lo mejor es un poquito duro, es un poquito radical, y luego podemos apelar incluso al tema de la misericordia. Bueno, seamos transigentes, hay que ver, lo mismo le toca al Eterno, les da misericordia y son capaces de arrepentirse. Bueno, ellos saben perfectamente de quién son, pero nosotros caminemos con quien debemos de caminar, con los que son tuyos, con los que son del mismo Padre. Y yo con esto voy a terminar sencillamente, bueno, pues aunque todavía nos queda parte del texto, con esto podemos sacar una gran diferenciación. ¿Quién era Melquisedec? Que ya tenemos un nombre, que es él. ¿De dónde venía este tipo que no sabe de nada? Evidentemente tiene un padre y una madre, y el padre evidentemente es Noé, el famoso Noé del arca. ¿Quién le conoce? Bueno, pues así Abraham lo conoce porque además no es que le conozca, sino que lo reconoce. Había una comunión con él, había una intimidad en algún momento, porque si no tenemos intimidad también hay que dar un punto. Pero sabía quién era, sabía que era una autoridad, y le entrega la 10ª parte, que no es bien, que realmente estamos muchas veces confundiendo con la misma terminología un concepto completamente diferente. Sabemos que evidentemente Mashiach, aun no siendo levita, sí tiene un ministerio sacerdotal porque el Padre lo instituye así, porque como decimos ahora mismo, necesitábamos a alguien, necesitamos un Salvador, un Yeshua. El Yahweh se lo dejamos al Padre, pero ese Yeshua, que es la salvación, realmente la necesitamos el hombre, porque hemos nacido de la generación de Adán.
somos pecadores generacionales, o en este caso ya lo tenemos impreso en el ADN. Por eso necesitamos a un Adón santo, puro, sin mancha, excelto y encima kadosh. Porque si no fuese así, ninguno. Qué curioso que todos los Cohen Gadol tienen que entrar primero a ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Y entran con una puerta, que no se nos olvide, por los muchos que no lo saben. Y entran una puerta por si acaso no son tenidos aptos, y el Yahweh los mata ahí mismo, y tienen que ser arrastrados hacia afuera. Y sin embargo, luego, una vez que han sido aptos, tienes que interceder por el pueblo. Bueno, ya tenemos nosotros a alguien que realmente cuadra con todas esas características, y que realmente hoy en día le estamos echando muy poquita cuenta. No estamos haciendo más de lo que se nos supone. Tenemos una relación del cumplimiento. Cumplo y de paso miento. Es decir, me justifico de alguna forma para ser apto, pero nos piden un poco más. Siempre nos pide más. Esfuérzate, sé valiente, mira que te mando, mira. Y justo cuando Moshe dice, Yahushua, oísteis que fue dicho, mas yo digo. Oísteis que fue dicho, mas yo digo. Generalmente cuando sueles decir esa frase es que nos lo va a poner un poquito más complicado. Antes era un día a la semana, ahora tenemos 7 para él. Antes solamente era Shabbat, ahora todos los días, incluso cuando no es Shabbat, estamos diseñados para de lunes a domingo, ambos inclusive. Somos de Yahushua, porque estamos comprados por precio, que no se nos olvide. Que queremos acercarnos directamente a la Torah, que queremos hacer tal cosas, bien, eso está fantástico. Que realmente, bueno, pues tenemos un poquito, no mucho más. Yo le doy gracias a mis dos hermanos y compañeros de esta batalla que tenemos contra las escrituras mal ejecutadas, porque cada día me enriquezco, porque cada día aprendo realmente cosas que para mí de otra forma, bueno, pues estamos de cierta forma escudriñando las escrituras. El que no quiera, porque también, el que tenga una opinión diferente, que las ponga. Y si somos capaces directamente entre todos, pues bueno. Hoy en Hebreos 7 no sabíamos dónde tenemos una ciudad, o de dónde venía Melquisedec, ya sabemos de qué ciudad estaba, y así poco a poco. El que tenga falta de sabiduría, dice, pídala, pero es que pensamos que como Dios conoce todas las cosas, y le hacemos a Dios, y perdonadme que use la palabra Dios como tal, el siervo o el servidor más grande que tenemos. Él tiene las cosas para darnos, pero quiere que le pidamos, quiere que intercedamos, quiere que arrodillemos y quiere que sencillamente estemos bajo su cobertura, porque de otra forma sería nuestro servidor y no al revés. Bueno, yo continúo, que terminemos el libro y ya nos despedimos. Bien, hemos llegado ya al término del capítulo número 7. Vamos a continuar la próxima semana con el 8 y con la investigación, porque eso es lo importante, eso es lo que hacemos acá. Acá nadie se para hacer un monólogo motivador, amoroso, cariñoso, para que los hermanos pues lo tengan a cada uno como santo, como algo grande, y para que abran la ranurita y pongan ahí su dinero y entonces todos felices. Así no, hermano. Nosotros acá hemos venido a aprender. Todos estudiamos, todos analizamos. Cada uno de ustedes allá en sus lugares. Saludamos a nuestra hermana Santo, que está pues también conectada a través de la pantalla. Ha tenido un imprevisto por el cual no se ha podido congregar acá físicamente, pero sí está muy interesada y por eso pues está también a través de las pantallas escuchando los temas. Espero pues que la familia también esté reunida para que de pronto ese momento que no pudo venir, pero que si está en su hogar, tal vez a través de la pantalla la familia escuche y también se inquiete por tratar de escudriñar la escritura. Bien, para todos ustedes, bendición, hermanos. La próxima semana estaremos continuando con el capítulo número 8 y alimentándonos de la investigación, del estudio, que es lo único que nos va a servir para que encontremos la verdad. Y ese es el título precisamente, o el eslogan de este ministerio: el ministerio verdad de vida o verdad para vida. Que Yahweh los bendiga y sea propicio a todo su clamor, hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Shalom.